¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Se acaba julio y toca repasar las últimas novedades alrededor de SpaceX. Por supuesto, aunque agosto sea el mes de las vacaciones por antonomasia, la compañía de Elon Musk no descansa y nos esperan grandes momentos en las próximas fechas. Así pues, no perdamos más tiempo y vamos a ello, que hay mucho que explicar. El 23 de julio, la NASA comunicó que había seleccionado a SpaceX para lanzar la sonda Europa Clipper a bordo de un Falcon Heavy. El contrato, de 178 millones de dólares, es una auténtica ganga en comparación con los aproximadamente 1.000 millones, redondeando, no vendrá de 200 millones arriba o abajo, que costaría lanzarla en un SLS, lo que, por cierto, era lo que estaba previsto inicialmente. El inicio de esta misión, destinada a estudiar si la luna helada de Júpiter, Europa, podría albergar vida, está previsto para octubre del 2024. 6 años más tarde, en el 2030, se espera que la sonda entre en órbita del gigante gaseoso y empiece los sobrevuelos de la misteriosa luna galileana, intentando desvelar sus secretos con los 9 instrumentos que integra. El siguiente lanzamiento comercial de la compañía de Elon Musk parece que será la misión de reabastecimiento a la ISS CRS-23, prevista para finales de agosto. Recordemos que recientemente ha finalizado la misión CRS-22, que partió de la estación el pasado 8 de julio con 2.000 kilos de experimentos a bordo, y amerizó con éxito la noche del 9 de julio en la costa oeste de Florida, en el Golfo de México. Tanto la cápsula como la apreciada carga ya están de vuelta sanos y salvos en Port Cañaveral y en las instalaciones del Kennedy Space Center en Florida. Pero antes de esta misión de reabastecimiento, SpaceX ha programado el siguiente lanzamiento de la constelación Starlink el 10 de agosto, cuando se lanzará la misión Starlink 2-1, desde la base aérea de Vandenberg, en California. Como sabéis, tanto los boosters B-1049 y B-1051, los más veteranos en servicio de la compañía, como la barcaza O'Cisley, también la más veterana de las barcazas de la compañía, y que recientemente ha llegado al puerto de Long Beach, en Los Ángeles, ya están listos en la costa oeste para dar soporte a los lanzamientos a órbita polar de la red Starlink de la compañía de Elon Musk. Por otro lado, la flamante tercera barcaza de la compañía, llamada ASOC, A Shortfall of Gravitas, ya ha llegado a Port Cañaveral para dar soporte a los lanzamientos desde Florida, en la costa este, junto a la barcaza JRTI. Al parecer, este nuevo integrante de la flota de la compañía es totalmente autónomo y no necesita ser remolcado, a diferencia de las otras dos plataformas flotantes. Además, la ASOC ha recibido ya su Octagraver, que recordemos que sirve para asegurar el Falcon 9 una vez aterrizado, evitando que el oleaje pueda volcarlo o hacerlo caer por la cubierta. Aunque estamos en una especie de pausa después del inicio tan trepidante de lanzamientos de los 6 primeros meses del año, parece que la cadencia de los mismos se va a mantener en lo que queda del 2021. Si es que no aumenta. Un indicio de esto último es que se ha visto un nuevo Falcon 9 rumbo a McGregor para ser certificado para el vuelo. Con este serían 4 las primeras etapas fabricadas este año, muy cerca de las 5 fabricadas en 2020. De superar este año las 5 unidades nuevas, se rompería la tendencia iniciada en 2017, por la que cada año, gracias a la reutilización, se fabrican menos primeras etapas. ¿Será porque tienen previsto jubilar los vehículos más longevos? ¿Porque esperan aumentar la cadencia de lanzamientos? ¿O ambas cosas? En unos días, la fecha exacta está por determinar después del incidente con el módulo Nauka, del que hablaremos después, está previsto el segundo intento de la misión OFT, Orbital Flight Test 2. Recordemos que esta misión consiste en el lanzamiento de la cápsula Starliner de Boeing, sin tripulación, a la ISS, con el objetivo de certificar este vehículo y, en general, todos los procedimientos e infraestructuras necesarios, incluido el lanzador, un Atlas V N-22, para vuelos tripulados. Recordemos que se trata de la competencia directa de la Crew Dragon de SpaceX, y ha sido desarrollada en el marco del mismo programa Commercial Crew de la NASA. Sin embargo, hace más de 2 años que SpaceX llevó a cabo la misión equivalente, la Demo 1, y ha realizado 3 vuelos tripulados hasta el momento, la Demo 2, la Crew 1 y la Crew 2, actualmente en la ISS. Pero no quiero meter más el dedo en la llaga. Sea como sea, todos los espaciotrastornados esperamos pronto poder contar con otra nave tripulada más disponible. El cohete superpesado de la NASA, el SLS, continúa superando hitos en su andadura hacia la esperada misión Artemis 1, que supondrá, si todo va bien, a finales de este año, el estreno de este espectacular lanzador. Como comentamos en el vídeo anterior, el cuerpo principal del vehículo ya está completamente ensamblado, y durante estas últimas semanas se ha procedido a la instalación del sistema de aborto sobre la cápsula Orión, cuyo conjunto es lo único que queda por añadir al resto del vehículo.
En las próximas semanas, el cuerpo del vehículo será sometido a pruebas de integración de todos los subsistemas, incluido el equipamiento de tierra. Posteriormente se realizarán más comprobaciones en la propia rampa de lanzamiento, aún sin la cápsula y el sistema de eyección instalados, para asegurarse de que todos los componentes y procedimientos funcionan como está previsto. Por lo tanto, parece que final de año sigue siendo una fecha posible para el primer vuelo de este emblemático, potente y carísimo Titán. Rocket Lab, la empresa estadounidense que opera el pequeño lanzador Electron y que lanza desde Nueva Zelanda, informó que había concluido la investigación sobre el fallo de su última misión el pasado 15 de mayo. Al parecer, un error en el sistema de ignición del motor Rutherford de la segunda etapa, que solo se produce en ciertas condiciones muy particulares, fue el causante del problema. La compañía ya aplicó las medidas correctivas oportunas y la FAA confirmó que la compañía de Peter Beck podía continuar con sus lanzamientos, que de hecho se reanudaron con éxito el pasado 29 de agosto con la misión It's a Little Child Up Here. El cliente en este caso fue la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que puso en manos de la compañía el destino del satélite Monolith. Además, Rocket Lab ha comunicado su intención de salir a bolsa para obtener financiación que les permita hacer realidad sus ambiciosos planes, entre los que destaca su nuevo lanzador Neutron, del que ya hablamos en un vídeo anterior. ¿Vais a comprar acciones de la compañía? El pasado 19 de julio, China lanzó un cohete Long March 2C/E desde el centro de lanzamiento de Xichang, con 3 satélites de observación a bordo. Esto no sería una noticia especialmente destacable, de no ser porque, por primera vez, se intentó recuperar una de las mitades de la cofia usando un paracaídas al estilo de SpaceX. Al parecer, el resultado de la prueba fue un éxito, y el componente pudo ser recuperado en la zona prevista en aparente buen estado, a pesar de haber caído en una zona boscosa. Hablando de recuperaciones de las cofias, recientemente hemos podido ver un vídeo en el que se aprecia la dificultad y el peligro de intentar cazar estos componentes al vuelo en barcos equipados con red. Aunque pescarlas del mar resta epicidad al tema, parece claro que lo bueno, si sencillo, 2 veces bueno. Finalmente, comentar que el pasado 26 de julio, Jeff Bezos, en nombre del National Team, publicó una carta abierta a la atención del nuevo administrador de la NASA, Bill Nelson, en el que volvía a instar a la agencia estadounidense a reconsiderar su postura de elegir un único proveedor para diseñar y fabricar el módulo lunar del programa Artemisa. Además de volver a recalcar las supuestas bondades de su propuesta y las deficiencias de la de su archienemigo, ofrece renunciar al cobro de unos 2.000 millones de dólares que previamente exigía por adelantado, llevar a cabo una misión de demostración a órbita baja terrestre de la etapa de descenso sin coste para la NASA y aceptar un precio fijo por el desarrollo del proyecto, asumiendo los sobrecostes que pudiera haber durante el proceso de ejecución del mismo. Parece que Blue Origin y el National Team están poniendo toda la carne en el asador, lo que es un síntoma de que la necesidad aprieta. ¿Qué pensáis vosotros? Por cierto, una de las ventajas en las que hace hincapié Jeff Bezos es que su vehículo podría ser lanzado por varios cohetes, incluido el Falcon Heavy. Hablando de Blue Origin, comentar que recientemente han aparecido rumores que podrían indicar que la compañía estaría trabajando en una modificación del diseño del futuro lanzador New Glenn con el objetivo de poder recuperar la segunda etapa de su futuro cohete estrella. El proyecto, denominado internamente Jarvis, en referencia a la película Iron Man, buscaría abaratar el coste por lanzamiento de este nuevo vector para que pudiera competir con el sistema Starship Super Heavy. Resulta curioso ver cómo SpaceX está marcando el paso del sector y los dolores de cabeza que está provocando a toda la competencia. Vamos a empezar este bloque con la noticia de que Doug Hurley, comandante de la misión Demo 2, primera misión tripulada de SpaceX, se retira de la NASA tras 21 años de servicio. Hurley, ingeniero, piloto en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y astronauta de la NASA, ha pasado más de 92 días en el espacio, buena parte de ellos como integrante de la tripulación de la ISS. Participó en 2 misiones del transbordador, la STS-127 en julio del 2009 y la STS-135 en julio del 2011, que además coincidió con el último viaje de este icónico vehículo antes de su retirada. De hecho, recientemente se han celebrado los 10 años de esta efeméride. Una vez recuperada la capacidad de los Estados Unidos de enviar astronautas a la ISS, esta parece estar atravesando una segunda juventud. De hecho, el 21 de julio Rusia lanzó con éxito el nuevo módulo Nauka, a bordo de un cohete Proton-M desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. Este módulo, de más de 20 toneladas de peso, unos 13 metros de longitud y algo más de 4 metros de diámetro, permitirá ampliar significativamente las capacidades y el espacio habitable del segmento ruso. Aunque el lanzamiento fue impecable, el viaje del módulo ha sido un caos. Ya durante el trayecto, mientras la nave de carga Progress y el pequeño módulo Pierce se desacoplaba de la ISS para dejar sitio al nuevo y flamante habitáculo, sufría varios problemas que dificultaron y estuvieron a punto de impedir que alcanzara la estación espacial.
No obstante, lo más grave sucedería el 29 de julio, pocas horas después del acoplamiento, cuando los motores del módulo Nauka se encendieron de nuevo inesperadamente, provocando que la Estación Espacial Internacional se desviara 45 grados de su orientación normal. El módulo Zvezda, al que estaba acoplado el nuevo módulo, tuvo que encender también sus motores para contrarrestar esta acción. Finalmente, una vez se apagaron los motores de Nauka, al quedarse sin combustible, se pudo recuperar la orientación de la estación sin que, al parecer, la tripulación corriera peligro en ningún momento. Sin duda, habrá que investigar a conciencia qué es lo que ha podido pasar, ya que la situación fue, cuanto menos, grave, y pudo haber sido mucho peor. Otro que también ha tenido problemas en las últimas fechas ha sido el venerable Hubble, que entró en modo seguro hace unas semanas y que recientemente, después de investigar a fondo la causa del problema, ha sido recuperado gracias a que el circuito averiado, encargado de alimentar a 5 voltios el ordenador de a bordo, tenía uno de reserva. Sin duda, la redundancia esta vez ha sido amortizada, aunque a partir de ahora el valioso instrumento vuela sin red. Por cierto, Elon Musk ha asegurado que la Starship, una vez operativa, podría cazar al Hubble en órbita y devolverlo a la Tierra para ser reparado y así darle una segunda vida. Cambiando de tema, si recordáis hace unos meses comentábamos que Dallas Petroleum Group había reclamado los derechos de explotación del gas que está bajo los terrenos adquiridos por SpaceX en la zona de Boca Chica, ahora Starbase. La compañía de Elon Musk ha argumentado que los pozos no se usan desde hace más de 10 años y que las instalaciones estaban totalmente abandonadas. El juez, como se veía venir, ha dado finalmente la razón a SpaceX, así que queda cerrado uno de los frentes legales que tiene abiertos la compañía. Otro de los frentes abiertos, ya sabéis, es el informe de impacto ambiental de las operaciones de SpaceX en Starbase, pendiente de ser aprobado por la FAA. De momento no tenemos nuevas noticias al respecto, aunque en previsión del aumento de las actividades espaciales en Texas, no solo debidas a SpaceX, sino también a Blue Origin y Virgin Galactic, y el consiguiente aumento de la carga de trabajo que se espera en consecuencia, la agencia estadounidense va a abrir una oficina en ese estado para facilitar las gestiones y mejorar la comunicación con los nuevos actores del sector aeroespacial. Como he comentado, en breve empezarán a reanudarse los lanzamientos de la megaconstelación de SpaceX, así que las capacidades de esta infraestructura seguirán mejorando. Los usuarios siguen reportando velocidades de bajada que superan ampliamente los 200 megabits por segundo y latencias de entre 40 y 60 milisegundos. Elon Musk ha declarado que en los próximos meses este último parámetro debería mejorar significativamente hasta situarse en unos 20 milisegundos o menos, lo que permitiría jugar a shooters en modo competitivo en tiempo real. Esto se conseguiría con los satélites actuales, aumentando el número de estaciones terrestres y mejorando el enrutamiento de los paquetes de datos. Como siempre, tenemos a Elon mejorando sus productos con actualizaciones de software. La red satelital sigue demostrando su utilidad en diversos casos y situaciones. Sin ir más lejos, en las recientes inundaciones en Alemania, en las que cayeron los servicios de conexión a Internet convencionales y las redes de telefonía móvil, la conexión a través de la red satelital de SpaceX ha permitido a varias poblaciones que quedaron aisladas e incomunicadas a través de los medios tradicionales seguir en línea gracias al servicio de conexión de la compañía de Hawthorne, que se mantuvo funcionando sin problemas. Además, la empresa proporcionó conectividad gratis en las zonas afectadas para ayudar en la coordinación y las comunicaciones tanto de los particulares como de los servicios públicos. Por otro lado, el pueblo indio Cherokee ha empezado a instalar el servicio en las zonas rurales de Oklahoma, confiando en que este hecho ayude a cerrar la brecha digital que sufre esta comunidad. Pero sin duda, una de las aplicaciones que más nos han alegrado a los espaciotrastornados del mundo ha sido la instalación de este servicio en la flota de barcazas de recuperación de la compañía, lo que nos ha permitido disfrutar de los últimos aterrizajes en alta mar sin cortes ni molestas pixelaciones. Al parecer, las antenas en fase Starlink son más tolerantes a las vibraciones de la barcaza provocadas por los gases de escape del motor, lo que permite mantener una buena calidad de la señal en todo momento. Además, hay que recordar que en las misiones del nuevo sistema Starship Super Heavy, incluso las comunicaciones entre los vehículos y el equipamiento de tierra, se realizará también a través de la megaconstelación de SpaceX. Para finalizar este bloque, comentar que los jueces han desestimado la petición de Viasat para detener los lanzamientos de la red Starlink, alegando que la FCC no evaluó correctamente los riesgos al otorgar el permiso a la compañía de Elon Musk. Parece claro que el problema de fondo está en que Viasat se ve incapaz de competir con la propuesta de SpaceX en prácticamente todos los sentidos, e intenta mantener a flote su negocio aunque sea artificialmente. Los frentes legales abiertos se siguen resolviendo positivamente para los intereses de la compañía de Elon Musk. Estas últimas semanas hemos tenido una guerra abierta entre Virgin Galactic y Blue Origin por ver quién era el primero en enviar turistas al espacio y, de paso, por dilucidar quién ofrecía la experiencia más satisfactoria. Como sabéis, las dos propuestas son muy diferentes y serán los clientes los que dicten sentencia en el futuro.
Además, tenemos las polémicas sobre a qué altura se halla el espacio exterior, ya sabéis, si son 80, si son 100 kilómetros de altura, o sobre si los pasajeros pueden considerarse astronautas o no. Seguramente en un vídeo monográfico hablaré en más detalle sobre este tema. Sea como sea, Virgin Galactic tuvo el honor de ser la primera en conseguir llevar a cabo una misión espacial privada suborbital tripulada, ya que el pasado 11 de julio llevó a cabo con éxito la misión VSS Unity 22, en la que el avión cohete Spaceship Two y sus 6 pasajeros, 2 pilotos y 4 miembros del staff de Virgin Galactic, incluido el propio Richard Branson, consiguió llegar hasta los 86,1 kilómetros de altura. La arquitectura de los viajes de Virgin Galactic consiste en utilizar un avión nodriza, el White Knight II, al que va acoplado el avión cohete Spaceship Two, con los astroturistas a bordo, o como queramos llamarlos. A unos 14 kilómetros de altura, el vehículo es liberado, tras lo que se enciende su único motor que lo impulsa hasta esos más de 80 kilómetros de altura. Una vez apagado el motor principal, los integrantes pueden disfrutar de unos pocos minutos de microgravedad, caída libre, para posteriormente aterrizar planeando en el Espaciopuerto América, en Nuevo México. La misión transcurrió, como hemos visto, con aparente normalidad, consiguiendo una gran repercusión mediática. En el caso de Blue Origin, su día de gloria fue el pasado 20 de julio, poco más de una semana después del hito de Virgin Galactic, cuando la compañía de Jeff Bezos llevó a cabo su misión NS-16 con el cohete reutilizable New Shepard, desde sus instalaciones cerca de Van Horn, en Texas. En esta misión, que consiguió alcanzar los 107,1 kilómetros de altura, viajaron el propio Jeff Bezos y su hermano Mark, además de Wally Funk y Oliver Daemen, quienes se han convertido en la persona de mayor y menor edad en viajar al espacio respectivamente. La arquitectura planteada en este caso es más, digamos, convencional, ya que consiste en el pequeño cohete New Shepard al que va unida la cápsula con los 4 pasajeros. Todo el vuelo se lleva a cabo de manera automatizada, así que no requiere intervención alguna por parte de ningún piloto ni desde el control de tierra. A unos 60 kilómetros de altura se apaga el único motor del vehículo y poco después, a unos 80 kilómetros de altura, se separa la cápsula, que sigue una trayectoria balística mientras sus ocupantes disfrutan de unos pocos minutos de microgravedad. En la parte final del vuelo, o de la caída mejor dicho, se despliegan los 3 paracaídas de arrastre seguidos de los 3 paracaídas principales, a 2 y 1 kilómetro de altura respectivamente. Finalmente, instantes antes del contacto contra el suelo, un retrocohete se enciende para amortiguar el impacto final y la cápsula y sus ocupantes pueden respirar tranquilos ya sobre tierra firme. Esta misión transcurrió también, como hemos visto, de forma nominal, recuperándose con éxito la primera etapa con un espectacular aterrizaje vertical por retropropulsión. El banderazo de salida está dado. ¿Quién ganará la carrera? Cambiando de tercio, ahora sí nos trasladamos sin duda al espacio con astronautas de verdad, ya que los chinos han seguido bastante ocupados en su flamante nueva estación orbital Tiangong, Palacio Celestial, en la que han instalado, muy importante, el baño. Por otro lado, están preparando los 20 mini laboratorios con entornos cerrados presurizados y los más de 60 puntos externos de conexión para el hardware de investigación que deberán respaldar los más de 1000 experimentos que hasta el momento han sido aprobados tentativamente por la CMSA China, Agencia Espacial Tripulada China. Y es que el gigante asiático no descansa. Y para acabar este bloque, comentar que los participantes en el concurso por una plaza en la misión Dear Moon de Yusaku Maezawa ha llegado al 1.000.000 de candidatos, uno de los cuales soy yo. Recordad que este viaje está previsto para el 2023 y consistiría en un vuelo de libre retorno alrededor de la Luna a bordo de una Starship. Ahí es nada. No hace falta decir que lo del 2023 es orientativo y dependerá de los progresos en Starbase. Antes de meternos de lleno con los progresos en Starbase, vamos a darnos una pequeña vuelta por Marte a ver qué está pasando por allí. El rover chino Zhurong ha recorrido ya casi 600 metros sobre la superficie del planeta rojo, lo que le ha permitido, entre otras cosas, acercarse a los restos del escudo térmico trasero y el paracaídas utilizado en el descenso, realizando fotos de los mismos para su posterior análisis y estudio. Por desgracia, la información sobre este intrépido vehículo y sus peripecias nos llega con cuentagotas, así que habrá que tener paciencia. Por otro lado, el pequeño helicóptero Ingenuity sigue en plena forma y superando un récord tras otro. Desde el último vídeo de noticias se han producido 2 vuelos más de este intrépido explorador. El primero de ellos, realizado el pasado 5 de julio, tuvo una duración de 2 minutos y 45 segundos y se desplazó 625 metros sobre un campo de dunas inaccesible para el rover Perseverance, a unos 10 metros de altura. Esta maniobra permitió al Ingenuity coger un atajo siguiendo el recorrido del rover y, de paso, batir los récords de distancia, duración y velocidad de vuelo. Pero no contento con eso, el pasado 24 de julio volvía a la carga con su 10º vuelo, en el que se superaba la simbólica cifra de 1 milla recorrida surcando la tenue atmósfera marciana. Este vuelo ha sido el más complejo hasta la fecha, recorriendo 10 puntos intermedios en su trayectoria durante casi 3 minutos de vuelo, a una altura de unos 12 metros.
Mientras, el rover Perseverance sigue con sus actividades científicas y se está preparando para recoger la primera muestra del suelo marciano destinada a volver a la Tierra en una futura misión. En Starbase la cosa está que arde a pesar de la ausencia de lanzamientos, saltos y demás. Como sabéis, todos los esfuerzos de la compañía están encaminados a ese esperadísimo primer intento de vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy. De hecho, el jet privado de la compañía está realizando últimamente muchos vuelos entre Hawthorne, California, donde se encuentra la sede central de la compañía, y Starbase en Texas. Al parecer, los rumores apuntan a que SpaceX estaría trasladando personal sensible a la zona tanto desde Hawthorne como desde Florida y McGregor, con el objetivo de preparar y acelerar ese primer lanzamiento del sistema completo. De hecho, los hoteles en Brownsville están prácticamente completos, no solo los fines de semana, sino durante la misma, pasando de una ocupación que no llegaba al 50% a más del 90%. Se estima que unos 500 empleados han sido recolocados temporalmente. Ahí es nada. Siempre os digo que la actividad en la zona es frenética, pero creedme que me quedo corto. Vayamos por partes. Durante estas últimas semanas, el B3 parece haber cumplido su misión. A principios de julio se realizaron con éxito pruebas de presión, primero con nitrógeno gaseoso a temperatura ambiente y posteriormente, el 12 de julio, con nitrógeno líquido criogénico. Sin tiempo que perder, al día siguiente los técnicos de SpaceX empezaban con la instalación de 3 motores Raptor en el prototipo, el RC-57, el RC-59 y el RC-62. Tras varios días de comprobaciones, el 19 de julio se llevaba a cabo el primer encendido estático de una primera etapa del sistema Starship Super Heavy. Este encendido estático, y de hecho toda la campaña de pruebas con el B3, se produjo con mucha fluidez y sin sobresaltos, lo que demuestra la madurez que va adquiriendo la compañía tanto en el diseño de los motores como en el de los diferentes prototipos. Por unos días, debido a un tuit de Elon Musk, se dudó si se llevaría a cabo un encendido estático, esta vez con 9 motores, pero posteriormente se retiraron los 3 motores de este prototipo y fueron enviados a McGregor para su inspección en profundidad, así que el consenso actual es que el B3 ya ha cumplido su misión. Ahora, pues, le toca el turno al B4, y claro, al S20. Hay que decir que ambos prototipos están avanzando mucho en los últimos días. El Super Heavy B4 ya está siendo ensamblado en el High Bay, lo que indicaría que los diferentes segmentos que lo componen están ya listos. De hecho, hemos podido ver imágenes del interior de la zona de empuje, la más compleja, en las que pueden apreciarse las conducciones destinadas a alimentar los 29 motores con metano y oxígeno líquido. Un auténtico quebradero de cabeza al que hay que sumar el cableado de la alimentación eléctrica, las comunicaciones, la sensórica, etc. Mi más sincera admiración a los técnicos e ingenieros que hacen posible estas maravillas. Por otro lado, la Starship S20 está siendo ya ensamblada en el Midway y hemos podido ver cómo estará recubierta totalmente en una de sus caras con losetas térmicas hexagonales, tanto del cuerpo principal como del cono superior. De hecho, han llegado a la zona las nuevas superficies aerodinámicas que ya llevan incorporadas este tipo de protección, que en algunas zonas, en particular las partes curvas, consta de losetas realizadas a medida. Además, estos alerones son algo más pequeños que los utilizados en los prototipos anteriores, ahorrando unos valiosos kilos de masa en seco. Pero, ¿y los motores? ¿Están listos? Bueno, realmente no sabemos cuántos motores hay disponibles en Starbase, pero en los últimos días han llegado bastantes, hasta el punto de que se especula que podría haber ya cerca de 30 en las instalaciones. Recientemente SpaceX anunció que había fabricado el motor Raptor número 100, así que parece que una vez los últimos hayan sido certificados en McGregor, no habrá problema en ese sentido de cara al primer vuelo orbital. De hecho, el objetivo de la compañía es llegar a fabricar entre 2 y 4 motores al día, entre 800 y 1000 por año, durante un periodo de 10 años, lo que permitiría mantener una flota de Starships listas para la colonización del planeta rojo. Hay que recordar que a día de hoy está previsto que cada Super Heavy tenga 33 motores Raptor. Para poder conseguir esta capacidad de producción de motores, SpaceX construirá una nueva fábrica en McGregor, Texas, que será la más avanzada del mundo. Hablando de los motores, comentar que finalmente habrá solo 2 variantes, el Raptor 2 y el Raptor Vacuum, o RVAC. El primero se fabricará en esas nuevas instalaciones en McGregor, mientras que en Hawthorne se fabricará el RVAC y se experimentará con nuevos diseños. Al parecer, el empuje de los motores que se están fabricando actualmente es de unas 185 toneladas, mientras que los Raptor 2 mejorarían este valor hasta las 230 toneladas. Además, sería un diseño más simple, con lo que seguramente será más fiable y más barato, acercándose a los $1000 por tonelada de empuje. Una locura. Todos los motores del booster serían de este tipo, mientras que la Starship tendría 3 de ellos y 3 RVACs. Una vez finalizados los primeros prototipos orbitales, es decir, el B4 y el S20, necesitarán pasar una campaña de pruebas y para ello ya se están preparando los utillajes pertinentes. Así, en la zona de fabricación se está construyendo una estructura que parece ser un simulador de empuje para el Super Heavy, que no sabemos si se podrá instalar en la rampa suborbital A o en la nueva rampa de lanzamiento orbital.
En la rampa suborbital B se ha instalado un simulador de empuje que estaría destinado al S-20, con lo que parece que SpaceX se está preparando ya para la acción. Parece pues que los vehículos van por buen camino. ¿Qué pasa entonces con las infraestructuras? Pues también ha habido mucha actividad en ese sentido, ya que, por ejemplo, la estructura principal de la torre de lanzamiento o integración ha sido finalizada, ya que durante estas últimas semanas se han colocado el 8º y el 9º segmento, que de hecho entre los dos tienen la misma altura que uno de los anteriores. Esta parte superior tiene un apéndice que, al parecer, formaría parte del mecanismo destinado a cazar al vuelo el Super Heavy. Es más, en breve podría empezar a ensamblarse dicho mecanismo, ya que pueden verse en la zona enormes estructuras metálicas que parecen destinadas a este propósito. Mechazilla is coming. Esperemos que ahora la FAA no haga desmantelar esta colosal estructura, porque ya sabéis que este organismo ha avisado a SpaceX que está construyendo dicha infraestructura por su cuenta y riesgo, ya que aún no se ha finalizado el nuevo informe de impacto ambiental que debería, o no, avalar los nuevos planes de la compañía de Elon Musk. FAA is coming. Por otro lado, la rampa de lanzamiento orbital está lista para alojar la estructura circular que deberá sostener el sistema Starship Super Heavy. Recientemente se trasladó por fin a la zona de lanzamiento dicha estructura, llamada la mesa de lanzamiento, que ha tardado meses en fabricarse, lo que denota la complejidad de este componente, que sería el encargado de sujetar a la bestia mediante pinzas hidráulicas, accionar el sistema de supresión de sonido por agua, alojar las conexiones tanto de combustible como eléctricas y electrónicas, etc. Finalmente tenemos la construcción del equipamiento de tierra, y en particular la nueva granja de tanques. En este sentido la actividad es, ¿adivinad? Pues sí, frenética. Al inicio de la zona de fabricación se están construyendo cubiertas de aislamiento para los tanques criogénicos de acero, mientras que en la zona principal de fabricación se han completado 3 tanques más, uno de los cuales fue recientemente trasladado a la zona de lanzamiento y colocado en posición. Los técnicos trabajan ya en las conducciones, los mecanismos, la electrónica, la alimentación, etc., de todo el complejo orbital, y no es difícil imaginar, si ya es impresionante lo que vemos, cómo será lo que no vemos, es decir, la gestión de todo este mare magnum, logística, proveedores, impresionante. Y a pesar de todo, los chicos de SpaceX tienen tiempo para pensar más allá, y ya están probando posibles soluciones para la compuerta de la bodega de carga, como puede verse en estas imágenes. Además, Elon Musk ha comentado que en breve empezarán a construir en la zona de fabricación un nuevo Hype Bay, al norte del actual, mucho más grande. Al parecer, la altura sería similar a la actual, pero con un área 4 veces mayor, lo que permitirá trabajar en 8 prototipos simultáneamente. Además, contaría con 2 grúas puente, o pórtico, que abarcarían toda la superficie. ¿Cómo lo llamamos? ¿Huge Bay? ¿Super Hype Bay? No sé cómo será Starbase dentro de unos años, pero promete convertirse en un lugar digno de una película de ciencia ficción futurista. ¿Os imagináis ver un lanzamiento con una torre iluminada así? Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, like como el nuevo Huge Bay. Si te ha gustado el canal en general, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Comparte el contenido y déjame un comentario por aquí abajo, los leo todos. Un abrazo enorme a los miembros del canal y muchas gracias por el apoyo incondicional que me dais. Y claro, una mención especial a los Space Stormers, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometeus 38, Miguel del Olmo, Moisés, Oliver Morales, Alonso 602, Germán Rodríguez, Elías González Galán, G. Caldero, Mar Galucci, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!